Por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Liliana Hernández. Buenas tardes, queridos oyentes. Este jueves 1 de noviembre les habla Stalin González. Liliana no nos va a acompañar en el estudio y en el próximo segmento la llamamos. Pero bueno, antes de comenzar quería dar los créditos de la estación. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilixa Arcaya. En la producción, Selene Pérez. En los controles, César González. En la conducción, Stalin González. En la mensajería Dilo 3456. Los teléfonos 0212-482-9750. Y el Twitter Periscope @RCR750. Página web rcr.tv. Hoy este jueves 1 de noviembre tenemos en el estudio diputado Juan Guaidó, que es el jefe de la fracción de la Unidad. En un rato vamos a hablar con él sobre el tema de los servicios públicos. Antes de comenzar el programa, bueno, creo que la mayoría de los que nos escuchan saben que murió ayer Teodoro Pekov, quien fue un político venezolano, diputado, fue ex dirigente guerrillero, fundador del partido El MAS, fue director del diario El Mundo, fundador del diario Tal Cual, y que además fue un protagonista importante de la historia de la segunda mitad del siglo XX y de lo que buena parte de esta que llevamos del siglo XXI. Hombre que, muy criticado, algunos por algunos, muy amados por otros, y que tuvo yo creo que la sabiduría de poder corregir y decir cuando no estuvo de acuerdo con algo, de demostrar que hubo una izquierda democrática en este país que hacia allá puso todo su énfasis. Bueno, y paz a sus restos. Entiendo mañana van a hacer todo el tema fúnebre, será mañana en el Cementerio del Este, creo que a partir de las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y bueno, queda un digno reconocimiento a Teodoro Pekov. Y quería decir algo antes de comenzar el programa, ¿no? Hoy hay como todos los días en este país, los últimos años, muchas noticias, muchas cosas del cual opinar, del cual decir. Y que invitamos al diputado Guaidó para hablar, no específicamente, pero creo que en medio de lo que hemos hablado en los otros programas, hablamos del tema económico, hablamos del tema de la producción, hablamos del tema de educación, y hoy un tema que además hemos hablado en otros programas, que es el tema de los servicios públicos, ¿no?
pero no los servicios públicos solamente del servicio como tal, sino bueno, el por qué estamos así. Yo creo que hay un tema transversal que es la corrupción, es la honestidad con que se debe manejar el dinero público, la hacienda pública y cuál debe ser el papel de un servidor público, el cual hoy está totalmente devaluado. Cuando usted hoy tiene un apagón, cuando se le va el teléfono, cuando no consigue una camionetica para montarse, cuando ve que el metro es un desastre, en mayor parte, bueno, no es en el 100%, pero en mayor parte tiene que ver la corrupción y cómo aquí se dilapidó la mayor bonanza petrolera y está hoy distribuida en las cuentas bancarias de algunos venezolanos que están fuera del país y que la comunidad internacional poco a poco los ha ido encontrando, los ha ido señalando, no han podido probar de dónde viene ese dinero y que eso es lo que nos está, es parte de lo que nos está ocurriendo. Y que es consecuencia de lo que ha venido sucediendo en el país, la corrupción como un elemento. Y ahí, bueno, Guaidó fue presidente de la Comisión de Contraloría, hoy es el jefe de la fracción de la Unidad, y ahí se ha hecho desde el Parlamento, desde la Asamblea, un seguimiento a varios casos, no vamos a decir que a todos, pero a muchos casos. En el caso hicimos investigaciones en conjunto con el tema de Odebrecht, con lo que tiene que ver con obras inconclusas en transporte público, pero en general en los servicios se ha hecho bastante investigación sobre el tema eléctrico, sobre el tema del agua y bueno, un poco para hablar sobre eso. ¿Cuál es la lucha que estamos haciendo en contra de la corrupción y cómo eso es un valor? La honestidad tiene que ser un valor que debe tener todo servidor público. Bueno, primero gracias por la invitación al diputado Stalin González, además de estar diputado por Caracas, una labor bien importante en la capital del país. Sí, bueno, aquí hay, como lo decía el diputado Stalin, tema todos los días y a toda hora, ¿no? O sea, no solamente por inseguridad, por escasez, la investigación que se ha hecho transversal a nivel de corrupción. Y hay un elemento creo que importante en este momento destacar, sobre todo cuando hay decenas de investigaciones en el mundo, además que han señalado directamente a corruptos venezolanos. Es decir, hay hoy, incluso acaban de sentenciar a un banquero por $1.200 millones que habría estafado y había blanqueado producto de PDVSA. Hay una demanda por $10.000 millones. Hay fondos congelados por encima de 800 millones. La banca privada de Andorra congeló $4.200 millones. También presuntamente de los fondos de pensiones de PDVSA, además, por lo cual además se le dio, por cierto, voto de censura a Rafael Ramírez desde el Parlamento. Estuvo toda la investigación de Odebrecht que señala directamente a Nicolás Maduro y a algunos ministros de obras. Y se hicieron contrataciones por encima de los $30.000 millones. 76% de esas obras que siguen y continúan inconclusas, aun cuando en el 2013 Nicolás Maduro aprobara fondos adicionales para continuar con estas obras. En el caso de CLAP, también develado recientemente por México, pero no se queda ahí. Luego también como parte de la gestión de la Comisión de Contraloría, hicimos una gestión de Contraloría ciudadana, es decir, pusimos a disposición del pueblo de Venezuela páginas para denunciar, porque el Parlamento ha denunciado los grandes casos, no solamente por el tamaño, los montos, la implicación en daño patrimonial del Estado, el descaro que ha habido, porque terminamos creyendo que corrupción es hoy en Venezuela, terminamos creyendo que corrupción es que entregamos una plata por una obra y no se ejecutó. Esa es la última parte de la versión de corrupción. Hay una cantidad de supuestos que debemos abordar y que debemos seguir denunciando. Es decir, el tráfico de influencias, cuando se entregan contratos discrecionales a miembros de la familia, a personas interesadas, cuando no hay concurso para poder entregar las obras, cuando se demuestra además los sobreprecios en cada una de ellas, cuando se demuestra que no había por qué contratarlo de esa manera si pudiera ser mucho más económico o por otros elementos. Y voy a poner aquí un ejemplo muy puntual. ¿Por qué haber aprobado el metro Guarenas-Guatire Caracas y no el Caracas-La Guaira? Yo soy diputado por Vargas. Yo hubiese defendido, por supuesto, desde el Parlamento, cuando se debió haber discutido el presupuesto de la Nación, los fondos destinados a una obra de envergadura pública que era de atención al ciudadano. Es que ni eso. Ya cuidaron nunca la forma. Y todos esos supuestos los hemos venido denunciando, los hemos venido documentando y no vamos a dejar de hacerlo. Porque cuando hoy ya uno no le alcanza ni para hacer un sancocho el fin de semana con la familia, porque además la familia ya no está,
en la mayoría de los casos, y hacer una parrilla pareciera una petición al Niño Jesús, por lo costoso que es y por lo que implica hoy reunir a la mayoría de los amigos. Sepamos muy claramente que se robaron esa plata, que cuando hoy falta la luz, que cuando hoy no llega el agua, por ejemplo en La Guaira, y que hay zonas hasta de 5 meses, como en 10 de marzo, por ejemplo, que no llega el servicio de agua, que sigue obstruida la carretera a Carayaca, luego de las lluvias que azotaron las recientes semanas. Sepan que no hay dinero, que no hay recursos, que no hubo mantenimiento preventivo, que no hay mantenimiento correctivo ni siquiera, porque se robaron el dinero de todos los venezolanos, y suma a por cientos de miles de millones de dólares. Y esto que pudiera parecer exagerado, y ya a través de la Comisión de Contraloría se han determinado entre 300.000 y 400.000 millones de dólares. Y para poner esto en contexto, porque es imposible saber esa cifra, Europa la reconstruyeron completa con una décima parte de eso, luego de la Segunda Guerra Mundial, lo que llamaron el Plan Marshall. Así que es un escándalo sin precedentes lo que hoy sucede en Venezuela, producto de la corrupción y la consecuencia que tiene no solamente en pobreza, no solamente en ausencia de servicios, sino en el futuro inmediato, y por eso la urgencia de corregir y tener algunos elementos. El régimen ha hecho un gran esfuerzo por decir que están trabajando por la solución económica, por la recuperación económica. Bueno, creo que develaron claramente cuál era su plan. No tienen, y fueron a hacer un taller, ¿no?, con los chinos, donde le dijeron básicamente que la estaban poniendo en todas las áreas. Es decir, la gran pregunta fue, bueno, ¿y cómo hacen para controlar mejor? No, es que por ahí no van los tiros, le dijeron. El tema es producción, el tema es Estado de Derecho, el tema es libre mercado, el tema es producción industrial nacional, no es controlando que se genera bienestar económico para un país. Sí, evidente, creo que muchos de los que nos escuchan pues seguramente vieron ese video donde había una videoconferencia o una conferencia y donde estaba parte de los burócratas que llaman ser del sector productivo, y le hacían la pregunta a los chinos sobre cuáles son los controles que el gobierno chino ha hecho para poder incentivar la producción, y el representante del gobierno chino le respondió: no, el Estado no interviene en los controles, las propiedades, ahí toda esa inversión y producción es de empresas privadas. Es más o menos lo que, palabras más, palabras menos, fue lo que le dijo al aire ese representante del gobierno chino a Castro Soteldo, creo que fue que se lo dijo. Pero para no desviarnos del tema con los servicios, ¿no? Creo que aquí todos y cada uno de nosotros padece eso. Padece no nada más cuando nosotros hablamos de la pobreza, y la pobreza se mide multifactorialmente, no es nada más que el dinero no te alcance, sino es cuál es el acceso que tienes hoy a los servicios, cuál es el acceso que hoy tienes a agua potable, cuál es el acceso que tienes a luz, a electricidad, energía eléctrica, cuál es el acceso a transporte, a telefonía, a internet, a gas doméstico, todo eso, y es lo que te daba el censo, y eso era la información que daba el censo. Hoy esa información no existe, y por eso las universidades han tenido que invertir más en los estudios que hacen, y son los números más parecidos o más cercanos a la realidad que tenemos y los más oficiales, que es el estudio en COVID. Hoy a quienes nos escuchan, es difícil tener, hoy cualquier venezolano pueda tener todos esos servicios a la misma vez. Es difícil que alguien tenga luz eléctrica, agua, teléfono, transporte, internet a la vez y gas doméstico. Es casi que imposible que todos esos servicios el Estado pueda cumplir con ellos, sin contar el aseo urbano. Y que hay que entender que mucho de hoy, cuando se va la luz, cuando falta el agua, cuando no hay transporte, en una parte es la ineficiencia del gobierno en el manejo de esos servicios, pero la otra gran parte es la corrupción que ha venido ocurriendo durante todos estos años, y ahí es donde se fueron los $1.000 millones que entraron a este país, que no están en las arcas, no están en las reservas, no están invertidos en escuelas, en hospitales o en carreteras, sino que se fueron a las cuentas de algunos, y es lo que ha hecho la investigación en muchas de las cosas que ha hecho Guaidó cuando estuvo en la comisión, y hoy está en la jefatura de fracción. Yo lo que quiero, antes, nos quedan un par de minutos antes de irnos al primer corte, bueno, con este tema de servicios y este tema, ¿cuáles son las investigaciones que se han hecho en ese tema de los servicios y qué es lo que se espera, ¿no? ¿Hacia dónde van esas investigaciones, ¿no? Bueno, principalmente el tema eléctrico, que tú lo mencionabas muy bien. Hubo varias comisiones, incluso especiales del Parlamento, que determinaron el daño patrimonial por encima de $20.000 millones,
con montos de contrataciones que llegaron hasta los 100.000 incluso. Y todos recuerdan además a Chávez decir que había la soberanía y que estaban invirtiendo en muchos de estos casos. Bueno, y la realidad es que hoy el Táchira llega a la luz de vez en cuando, al igual que en el Zulia. Sobre todo son los estados que han más sufrido recientemente, al igual que el interior del país. Afortunadamente Caracas es el que menos le ha afectado estos cortes eléctricos, pero hay unos famosos, le llaman los bolichicos, pero pareciera que es como un secreto a voces. Incluso se pidió investigación por parte del Parlamento y por supuesto el Estado no hizo nada. Hay por encima, insisto, de 20.000 millones de dólares en daño patrimonial, hay 100.000 millones de inversión que no fueron ahí claramente reflejados. Y hoy el venezolano, parte también de la pobreza es la capacidad de decidir, de elegir, también de la libertad. Hoy uno no decide ni a qué hora se baña. ¿Por qué? Pues cuando llegue. Y yo en lo personal, yo sentí que superé la pobreza, o que me superé, o que me di una mejor calidad de vida cuando dejé de bañarme con tobito. Ya eso no es opción ni siquiera, o sea, porque si tú ahorraste, compraste un tanque, una bombita, igual no lo puedes decidir, porque en el mejor de los casos el agua llega una vez a la semana, en el mejor de los casos, insisto, hay sectores con 5 meses sin agua. Esa investigación incluso creo que la hiciste tú, Stalin, en el primer año del Parlamento, citaste, aparte de lo que fue de Hidrocentro, entre otros, se hicieron investigaciones en sitio, y ya no solamente es el tema del acceso al agua, por cierto, es la calidad del agua que está llegando, por ejemplo en el caso de Valencia. En el caso del oriente del país, que no está tratada, que tiene incluso unos aditivos muy dañinos a la persona. Entonces esto tiene un gran responsable hoy, que todo el dinero que tenía que ser requerido para servicios públicos, para todo lo que es mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, llenar la brecha horizontal. Es decir, hoy somos 30 millones de venezolanos en el país. Bueno, ¿cuánto agua por minuto necesitamos para cubrir las necesidades básicas en La Guaira? Para viviendas, pero si agregamos que la gran visión del Estado Vargas es ser turístico, no es el mismo consumo un hotel que una habitación, que una casa residencial. Entonces, ¿cómo cubrimos esa brecha? También es parte de lo que hemos venido discutiendo, un plan país, un plan serio de recuperación de los servicios, que también es parte que hemos introducido en el debate. Lo que queda claro es que con Mauricio Comba eso no va para ningún lado. Sí, bueno, tenemos que ir a la primera pausa y ya regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Si quieres refrescarte, llégate a Coco Factory y pide tu agua de coco bien fría para tomarla o llevarla y disfrútala. El coco disminuye los triglicéridos, es bactericida, laxante, hepatoprotector, o sea, 100% saludable. Coco Factory en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua bomba de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos, no hay paraíso. No hay paraíso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad,
con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía Astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Sí, aquí regresamos contigo. Stalin González, está aquí en la cabina Juan Guaidó, el diputado Juan Guaidó, y estamos hablando sobre el tema de los servicios, ¿no? Pero hay como dos enfoques. Bueno, el por qué no están funcionando y que eso tiene un origen que, en nuestra opinión, hay una gran parte que es ineficiencia, que es impericia, que es que no están al frente del manejo de ese servicio, de esas empresas, de esas instituciones, los más capaces o los más formados para ellas, y eso es una parte. Y la otra es todo lo que se ha ido en corrupción. Y es tanto que cuando uno ve encuestas, ves números, ni sin ir tanto las encuestas, en la cola por el supermercado, cuando estás pagando algo, para agarrarla, esperando el transporte público, en la conversación, ahí tú ves, según la región más o menos, entonces está... depende de cuál es el servicio, puede ser uno que esté más arriba o más abajo, pero la realidad es que aquí no hay un funcionamiento real de los servicios públicos. Entonces, por ejemplo, el transporte público, que es una cosa, en todo el país no funciona el transporte público. Esta semana el gobierno, yo vi una noticia a principios de semana que habían recuperado 114, 112 Metrobús o algo así. Bueno, eso no es suficiente para que veamos las proporciones. Un Metrobús tiene 52 puestos. O sea que 100 Metrobús podrían mover 5.000 personas. Estamos hablando que los Metrobús solo funcionan en la ciudad de Caracas, una ciudad donde se movilizan 5 millones de personas. O sea, estamos hablando que eso no es ni el 0,01% de lo que mueve. Y si lo bajas solamente el sistema metro, hace 1,5 millones de viajes diarios. Entonces empiezas a ver, bueno, qué es lo que está pasando. El agua potable. El gobierno se llenaba la boca en el 2014 y decía, cuando creó todo este tema de las mesas de agua, que Venezuela era un país que no había llegado ya al 98% de la población recibía agua potable por tubería. Por tubería, porque esa es la medición que hace la ONU. Es por tubería. Uno no se puede conformar con que te quieran resolver el problema cuando te manden un camión cisterna, porque tú tienes el derecho al acceso al agua, es un derecho humano. Hoy, ¿a quién le llega agua por tubería? ¿Quién puede abrir el grifo y tiene agua constantemente 24 horas? Exacto, cuando quiera. Y que lo otro, porque después entras en el tema de la calidad. Pero hablemos solamente del servicio, que llegue agua por tubería. ¿Quién hoy ha tenido y tiene constante servicio de electricidad? Que además debe ser, la electricidad tiene que ser, hoy en el mundo de hoy, después del siglo XX, que todo ha empezado a usar la energía eléctrica. El servicio eléctrico tiene que ser un servicio confiable. Usted tiene que estar confiado. Claro. Que eso va a estar ahí, que es constante. Y la implicación en la industria, el comercio, entre otras cosas. Todo lo que implica el servicio del suministro, claro, eléctrico. Y el gran drama que está aquí, que es el tema del gas doméstico, que son las bombonas de gas. Porque sí, ciertamente hay un gas doméstico que es el gas directo, pero aquí en la mayoría de nuestros sectores populares, de nuestros caseríos y de nuestros pueblos en el interior, usan gas doméstico. Y por consecuencia de todo el mal manejo de PDVSA, la corrupción y todo lo que ocurrió ahí, hoy ese servicio no está llegando. Y basta recorrer el país para que uno vea cómo la venta de leña y el uso de leña y cómo camina la gente por las carreteras recogiendo la leña para poder cocinar. Ese es el drama que hoy estamos viviendo, consecuencia de un gobierno incapaz, ineficiente, pero que además poco honesto, poco transparente y que no haga que se ha robado el dinero y que no ha habido no hay ningún tipo de control a eso y no hay ningún tipo de correctivo. Hay varios elementos con esto. Uno, usted no vino a este mundo a caretear agua, ¿no? Ni a ser infeliz. Nosotros venimos a este mundo a ser felices, ¿no? Y cualquier sistema de gobierno lo que busca es la mayor suma de felicidad
o sea, de los miembros de esa sociedad. Hoy eso no es así. Hoy lamentablemente eso no es así porque esa suma de felicidad, esos elementos que nos tiene compartir con la familia, recibirla en nuestra casa, visitarlo, eso cada vez está más fracturado. Y han sido muy hábiles en este régimen en convertir lo cotidiano en una urgencia. Es decir, voy a lo más sencillo o elemental. Bañarse, insisto. O sea, no decides a qué hora hacerlo, lamentablemente, porque te estás sometido a unos cortes, unas restricciones muy severas del servicio de agua. Lo mismo pasa con electricidad, lo mismo pasa con el gas doméstico, lo mismo pasa con el transporte público. No decides a qué hora puedes irte al trabajo. Si entras a las 8 de la mañana, estás desde las 4 de la mañana viendo cómo casa un autobús, porque entonces, si es que hay servicio de transporte público, fallan las unidades por lo obvio, porque no hay hoy cauchos a un costo accesible, porque no alcanza para los repuestos, porque la compensación que hay económica no es suficiente. Y si estás esperando que terminan de construir el metro Guarenas-Guatire Caracas, bueno, te seguirás esperando porque luego de 5.000 millones de dólares no existe un venezolano o un caraqueño que haya ido en Guarena más rápido, que se haya ahorrado media hora de su vida para poder llegar más rápido con la familia, porque se robaron esos reales. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto adicionalmente? Lo primero, no nos podemos acostumbrar a esta tragedia. Y tanto no nos hemos acostumbrado que por ahí hay, por cierto, algunos conformistas que dicen, no, que esto ya se fuñó, diría mi abuelo, utilizaría esa palabra, ¿no? Aquí la gente se acostumbró. Bueno, eso quiero decirles, compañeros, amigos que nos están escuchando, viendo, eso es mentira. Aquí hay 33 protestas en promedio diarias. Solamente por servicios públicos son más de 300 al mes. Solo por hablar de servicios públicos, porque si eso le incluye por razones políticas, por demanda también o requerimientos cívicos, pudiera ascender incluso al doble, por falta de gas, por falta de transporte. Usted ve todo en las redes sociales, en las noticias que todavía se permiten comunicar parte de estos elementos. Trancado la carretera Carlas-Caraguay a la altura del Limón por falta de agua. Al día siguiente por falta de gas. Al día siguiente por falta de transporte público. Al día siguiente porque atropellaron a un chamo porque se dañó la pasarela para poder pasar. Entonces ese es el día a día del venezolano que no se acostumbra. Porque mira, a que a nadie le gusta vivir mal. Ni hacer cola, ni nada de esos elementos. Así que esa protesta reivindicativa, bueno, que debe venir acompañada, por supuesto, del clamor y el llamado a cambio, es fundamental para Venezuela hoy, porque ni nos acostumbramos ni nos podemos acostumbrar a vivir en esta tragedia, y que esa urgencia se cotidianice. Es decir, lo cotidiano lo convertimos en urgencia. Ahora, lo que no podemos permitir nosotros es que esa urgencia se cotidianice y que para nosotros sea normal. Entonces no puede compartir con la familia, no puede tener las libertades requeridas. Así que hay que exigir con fuerza y acompañar. Eso es justo reclamo, esa protesta del pueblo. Sí, tenemos que ir a la segunda pausa. Ya regresamos y abriremos los teléfonos para que la gente participe, ¿no? Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therapy y despídete del dolor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM.
Y aquí regresamos contigo, estamos hablando sobre el tema de los servicios públicos, está aquí en la cabina el diputado Juan Guaidó, y yo creo, bueno, ¿cuál es tú hablabas ahora hace un rato lo de la búsqueda de la felicidad y que uno viene al mundo a ser libre, y eso es un tema desde los griegos, la discusión, bueno, el ser humano, la vida, o sea, se le va a la vida buscando la felicidad, y que ese es como el fin último de la vida, ¿no? Sí, Buscarla, no simplemente sobrevivir día a día. es buscar la felicidad, y tú tienes que ser feliz, y tú vienes, y hoy en este mundo moderno parte de la felicidad es como tener servicios públicos, y hemos hablado en otros programas sobre el tema del trabajo, sobre educación, sobre producción, pero los servicios, es que después de ir a trabajar 8 horas diarias, pasa todo el tema de ya llevar a los niños al colegio y para el trabajo, pensar que si me va a alcanzar el dinero, que si la quincena alcanza, no alcanza, ahora que con este tema que casi todo el mundo cobra semanal, te llamabas para tu casa. Si vives en Caracas, un desastre el metro de Caracas. Si vives en el interior, caminar kilómetros para llegar a tu casa. Entonces te quieres echar un baño en la regadera, no hay agua, te buscas el todo, te se va la luz, tienes que ahorrar, antes no puedes cocinar cosas sino corticas porque entonces tienes que rendir el gas. Así, nosotros los venezolanos no merecemos vivir así. No tenemos por qué vivir así, y yo creo que aquí se trata de luchar, de protestar, de no conformarnos con lo que está ocurriendo, y que aquí tenemos que seguir luchando y avanzando por lograr el cambio que los venezolanos necesitamos y lograr esa felicidad de que tanto se ha pregonado, ¿no? Sí, yo creo que no podemos permitir que se cotidianice la urgencia. No podemos permitir acostumbrarnos a que hacer una torta es una hazaña. Alguien cumplía años, y bueno, y la abuela feliz iba a llevar la torta. Yo recuerdo eso con claridad. Hoy eso es una hazaña, de verdad. O sea, que consiga harina de trigo, azúcar, tenga la suerte de cuando tenga los ingredientes completos, tener luz en la casa o gas para poder hornear la torta, eso es una hazaña hoy en Venezuela. Algo que insisto, que era lo más elemental del mundo de un cumpleaños de cualquier nieto, sobrino, hijo, amigo, primo o lo que sea. No podemos permitir que se cotidianice esa urgencia que este régimen, este gobierno ha convertido el día a día del pueblo, de nuestra gente, de nosotros, de todo, porque estamos hablando ahorita de algunos elementos, pero vaya usted, ponga gasolina en el Táchira o en el Zulia, en el país con las reservas petroleras más grandes del mundo, y eso cada vez se va acercando más a Caracas, por cierto, hablando de servicios elementales. Usted ha visto las colas en Valencia, ya en el oriente del país. Debemos buscar la manera de articular esa protesta social, esa reivindicación que existe legítima por demás en este momento, señalando muy claramente los responsables de este desastre, los que se robaron el dinero, los que tienen cuentas multimillonarias, se viven quejando con todo el tema de las sanciones que son al país, y la verdad es que son a funcionarios corruptos y violadores de derechos humanos, que ellos mismos han, por cierto, demostrado, que ellos mismos han señalado, como el caso de Rafael Ramírez, como el caso de Roberto Ricón, como el caso de Nervis Villalobos, por hablar de algunos que la Asamblea en su momento, por cierto, les dio voto de censura, los señaló directamente con vinculación a casos de corrupción, y todo esto, además, la paradoja de todo esto, Stalin, y los que nos escuchan, es que toda la narrativa histórica, toda la fundamentación de los que hoy ejercen, algunos usurpan el poder, venía de la lucha contra la corrupción, venía de la lucha contra las colitas en aviones de PDVSA, venían de decir que cómo es eso que no podíamos nosotros vivir dignamente, y hoy, casi 20 años después, todo eso sencillamente se ha multiplicado, todo eso sencillamente se ha corroído, y tanto es así que vemos el desprendimiento claro en lo que ellos llaman el chavismo, ¿no? Que ahora le ponen apellidos, originario, democrático, disidente, etcétera, etcétera. Bueno, ellos le ponen el apellido que quieran, en definitiva. Como fuerza política ellos deciden además cómo autoproclamarse, pero la verdad es que hay un desprendimiento muy claro, producto de las contradicciones, producto de lo obvio, del rechazo que tienen hoy con el pueblo de Venezuela. Sí, mira, aquí siguiendo con este tema de los servicios y cómo la corrupción y la ineficiencia son los principales causantes de esto. Recuerden, el año pasado, hablemos del tema eléctrico un momento. En el 2009, Hugo Chávez hizo el decreto de emergencia eléctrica.
y de ahí se separó o se concentró, más bien se concentró y se conformó Corpoelec y el Ministerio de Energía Eléctrica. Se separa Energía Eléctrica del Ministerio de Energía y Minas, se separa, se hace el Ministerio de Energía Eléctrica y se cierran, se acaban, las empresas de electricidad, se expropia Electricidad de Caracas, lo que era el Oriente, todas ellas, y en el BEN se hace la corporación Corpoelec hoy, y se invierte una millonada de dólares sobre este tema. Ven el resultado hoy, 9 años después. 9 años después, el gran resultado de eso es que hay unos poquitos que son multimillonarios, algunos hoy todavía están en el país, otros fuera, sobre todo en Europa. Veamos cuál es la realidad de nuestro sistema eléctrico. Entonces, cuando uno ve hace 2 o 3 años, le echan la culpa al niño. Bueno, señores, les voy a decir, yo no sé a quiénes nos escuchan, seguramente o busquen información. Vean cómo el último año ha llovido una cantidad impresionante en el sur del país, en todo lo que es el Parque Nacional Canaima, en el estado Bolívar, Amazonas, que todo eso nutre al río Caroní. Bueno, el Guri tiene todas sus compuertas abiertas. Eso quiere decir que la represa está full de agua. O sea, el problema, cuando hace 2 años hace un año nos decía el general que es el responsable de ese desastre, decía que era culpa del niño y salía vestido de buzo. Y ¿no se acuerdan de eso? Vestido de buzo y decía que iba a subir la cota. Bueno, hablaron de cisternas incluso. Bueno, una cosa lamentable. Ahora hay agua por demás. Lluvia suficiente que llenó todos los cauces de los ríos, llenó todas y cada una de las represas y siguen las fallas. Entonces después, de acuerdo a aquel ministro que le echó la culpa a una iguana, ahora se le culpa a una rata. A una rata. Entonces, de verdad, estos señores son unos ineficientes, han incentivado la corrupción. Esta semana nosotros hablábamos del tema del presupuesto de la nación, porque este país tiene 3 años sin presupuesto, que al final lo que está haciendo con eso es incentivar la corrupción, que haya la poca transparencia, y las consecuencias las estamos viviendo en cada uno de esos sistemas. Entonces, por ejemplo, Juan, todo el tema que se ha hablado de repatriar todo ese dinero. Recuperación de activos producto de la corrupción, así es. ¿Cómo sería eso? ¿Qué se ha adelantado con eso? ¿Qué es lo que se está proponiendo con todo ese tema? Sí, todo el esfuerzo que se ha hecho de investigar, de denunciar, de documentar, no simplemente con la intención sana de hacer justicia, eliminar la impunidad y que no se repitan círculos viciosos de corrupción, malas contrataciones públicas, enriquecimiento ilícito por parte de funcionarios. No solamente eso, que es fundamental sin duda para el futuro inmediato, pero hay un elemento también a destacar en este momento por los montos, por las magnitudes, por el despilfarro, por lo grave de la situación. Hay una oportunidad también para el país, que es recuperar parte de esos activos robados. Y digo parte porque estamos en plena investigación. Ojalá pudiera hacer todo ese dinero que se han robado para poder recuperar y destinar a lo que en definitiva es lo que queremos, que es solucionar el problema. Que a usted le llegue el agua, que tengamos electricidad de nuevo, que salvemos la brecha y acortemos de la cantidad de camas que hace falta en un hospital para atender de manera digna a los pacientes que están hoy en busca de insumos, en busca de medicina. Y si hablamos de 300.000 a 400.000 millones de dólares robados, imagínense que recuperamos el 25%, el 30%. Ya hay iniciativas, insisto, y juicios en curso en el mundo donde hay congelado 1.200 millones de dólares, 800 millones de dólares, 4.200 millones de dólares. Imagínense lo importante de eso, por ejemplo, para pagar hoy las farmacéuticas, para hoy abonar en el tema de la solución a la crisis de transporte público. Mientras algunos hoy, sencillamente su aspiración es seguir robando, seguir raspando la olla, porque eso es lo que están haciendo con el arco minero, es lo que están haciendo con todo lo poco que queda en pie en Venezuela. Desde el Parlamento Nacional estamos buscando recuperar el dinero que se robaron, que no se vuelva a repetir ese ciclo perverso y dañino de corrupción, y devolverlo en definitiva al pueblo de Venezuela para recuperar nuestra calidad de vida. Aquí como joven venezolano, como ingeniero graduado aquí cerquita, da mucha tristeza, además saber lo que hay que hacer y que por desidia, por corrupción, por miseria no lo hagan.
O sea, el mantenimiento preventivo, la atención a las cuencas, la atención a las zonas de bombeo, la posibilidad de algunos embalses bien diseñados en zonas como, por ejemplo, insisto, y disculpen que haga referencia siempre directa al tema Vargas, pero por supuesto soy diputado electo por el Estado, pero se sabe lo que hay que hacer, cuántos litros por segundo necesita el Estado Vargas, no solamente para salvar la brecha de cada uno de los hogares, sino también para poder atender los servicios y que los hoteles puedan operar a su máxima capacidad y emplear a mucha más gente que incida en el trabajo productivo, que incida en la calidad de vida del venezolano. Son los elementos que están ahí que podemos nosotros implementar, pero mientras siga, es un ciclo de corrupción, un ciclo de echar la culpa, mientras que ellos van y hacen talleres en chino, se traen unos chinos para acá para que le digan que no hay que hacer controles, cosa que hemos venido nosotros hablando desde hace años, se nos va la vida y eso es lo que no podemos permitir. Así que los que nos están escuchando y han salido a protestar, pues protesten, ejerzan su derecho a vivir libremente, dignamente, porque eso es parte de que como ciudadanos nos toca. Desde el Parlamento seguiremos haciendo las denuncias que nos han llevado además a documentar cada uno de estos elementos, que han llevado a investigaciones importantes a nivel del mundo, que nos han llevado a tener un potencial importante de recuperación de todos esos activos, ese dinero para invertir en el desarrollo y en la recuperación de nuestro país. Tengan la confianza que vamos a seguir en ese elemento y tengamos la confianza que podemos, sin duda alguna, no pasarnos la vida caleteando agua, sanquimbanqueando un preso en bolívares viejos porque más o menos para rendir en lo que me queda de la semana y poder llevar la papa para la casa. Que recuperemos ese abrazo en familia, que recuperemos esa expectativa de vida productiva en nuestro país, que volvamos a soñar con que nuestros jóvenes se gradúen, crezcan aquí. Ese es el reto que nos toca, pasa por la denuncia. A veces pareciera que denunciamos no es parte de la solución, o que ustedes lo que se la pasan es criticando, pero es que parte de la solución, que ya narré, por lo menos en el caso del agua, a varios sectores, pasa por documentar todos estos elementos, insisto, no por el capricho necesario de denunciar, también por supuesto por hacer justicia, que es hacer impunidad, pero también recuperar ese dinero. Sí, y ahí hay un elemento importante que tiene que ver con la corrupción y con la forma de gobierno. Entiendo que hay gente que critica, que dice cosas o que ve las cosas de una manera distinta, ¿no? Y que creen que todo se va a solucionar mañana y que mañana es el cambio, que aquí no ha cambiado nada por culpa de alguno de nosotros. Cosa que no es así, pero bueno, está bien que dediquen su tiempo a caerle a piedra a uno y no a dedicárselo al gobierno. Pero aquí desde el 2017, por ejemplo, desde que y aquí tiene que ver todo un tema de opacidad, de poca transparencia y de cómo se utilizó y cómo se utiliza el poder. Durante mucho tiempo Hugo Chávez y Maduro tuvieron a su favor la comunidad internacional por múltiples cosas, por discurso, por plata, por la chequera, por petróleo, por distintas razones tenían la atención de la comunidad internacional. Desde que nosotros llegamos a la Asamblea, que empezó toda esta discusión, incluso cuando yo fui presidente de la Comisión de Servicios, que Guaidó era Freddy, el de Contraloría, avanzamos mucho en todo, y se hizo las interpelaciones con agua, se hicieron interpelaciones con el sistema eléctrico, fueron exministros y empresas y se hizo todo el detalle, que es la que hoy ha servido para que esas investigaciones afuera funcionen. Eso no apareció por obra y gracia del Espíritu Santo, toda esa información no ha aparecido, sino porque hubo una investigación, porque se llamó y se revisó cada uno de esos casos. El gobierno decidió que no iba a enviar a la Asamblea ni la rendición de cuentas, porque es el elemento de donde nos estábamos agarrando para poder ver lo que estaba ocurriendo. Obvio y evidente, porque además, en la rendición, usted cuando hace el presupuesto, hay un cuadro de ejecución de la obra. Usted dice, desembolsé tanto, tengo un presupuesto de tanto. Hay un cuadro de ejecución, avancé tanto en físico, física y en desembolso en bolívares y en dólares. Porque la mayoría de esas obras están en dólares. Los montos. Lo que dice el diputado González. La mayoría de las investigaciones, por cierto, son de cifras oficiales, derivadas de lo que dice el diputado en este momento, así que no tiene por dónde correr. Un informe de la Asamblea no puede ir con lo que se le ocurrió a alguien, lo que alguien dijo en Twitter o se lo declaró, no. Tiene que haber un documento público. Ok, eso se avanzó. ¿Qué hizo el gobierno? No mandó más nunca la rendición de cuentas
y tampoco envió el presupuesto de la nación ni la ley de endeudamiento. Y recordemos en el 2017, cuando empezó todo el tema de la protesta, que la fiscal Luisa Ortega toma esa decisión a raíz del decreto 155 y 157 de la sentencia 155 y 156 del TSJ, entre otras cosas estaba porque el TSJ había aprobado el presupuesto de la nación sin haber pasado por el Parlamento y que además no es facultad del TSJ. Y ahí la comunidad internacional empezó a decir, mire, y se le alertó a la comunidad internacional y a las empresas que quien hiciera negocio con este gobierno de esa manera estaba cometiendo un delito, porque ese es un dinero, o sea, tú no puedes ejercer el presupuesto público, tú no puedes, eso no es una plata tuya, tú tienes que ejercerlo por unos pasos y tú no puedes endeudar a la nación sin pasar por esos pasos. Y de ahí ha empezado todo este tema de la comunidad internacional respondiendo a que debe haber un respeto a la Constitución, porque la Carta Interamericana Democrática en su artículo 3 dice claramente, suscrita por Hugo Chávez en el 2001, el presidente de la República de Venezuela en el 2001 era Hugo Chávez, y firmó la Carta Interamericana, que es el pacto de la OEA, donde habla que los países deben respetar la separación de poderes, cosa que no ha respetado el gobierno, donde debe haber elecciones libres, justas, limpias, donde debe haber transparencia en el uso de los recursos, y por eso es que se ha ido dando todo esas investigaciones, esas acusaciones que han salido. Hoy, y aprovecho de todo esto, lo digo, porque hoy el gobierno, después que acabó Petróleos de Venezuela, acabó con la industria petrolera, con los grandes ingresos que teníamos, dilapidó toda esa ganancia, esa riqueza, acabó con todos los servicios, con las empresas, con todo. Ahora se le ocurrió, en vez de entender que tiene que dejar que el pueblo venezolano decida su destino, siguen ahí aferrados a eso porque les gustó el poder y está lo que está en juego ya no es el país, lo que está en juego es su modo de vida. Entonces ahora se les ocurrió el arco minero y tienen un año y tanto, un poquito más, en una serie de explotaciones ahí que nadie tiene control, porque hoy un ecocidio serio además. Anuncia el gobierno americano que vienen más sanciones al gobierno venezolano. Y eso que claro, aquí no están sancionados ni usted, ni yo, ni quien. Aquí está sancionado quienes no tienen cómo, quienes hayan atentado con el Estado democrático, con la separación de poderes, y quienes no han podido no han podido decir de dónde se ha sacado ese dinero, y en un país donde están los niveles de pobreza como nos estamos pasando, cómo es que se está usando el dinero para otras cosas. Y hay unas sanciones con el tema del oro, solamente vi el titular, no está publicado de exactamente cuál es la sanción, a qué se debe o específicamente hacia dónde va. Pero todo eso tiene que ver, no es un invento, o sea, porque en esto yo escuchaba a Diosdado Cabello y escucho a Maduro a veces y dicen, no, porque es que no tienen cercado, te tienen cercado a ti, porque tú no dejas que el pueblo venezolano pueda elegir, pueda escoger, y ustedes no respetan la forma republicana. Ojo, y hay un elemento adicional, o sea, también son unos malapaga, o sea, tienen una línea de crédito que no han pagado, por ejemplo, con las farmacéuticas, o sea, hay una deuda comercial del país muy elevada, que tampoco permite, con proveedores tradicionales, clásicos, que están en una lista además de proveedores aceptados por la República de Venezuela, además hay un libro de contratistas, etcétera, etcétera, le deben a todas esas personas. ¿Cómo determina además México todo el tema de los clubs? Pensaban que le estaban evadiendo impuestos en México. O sea, porque declaraban a la salida $4 millones y se multiplicaban los panes en alta mar y llegaban $30 millones a Venezuela, ¿no? Entonces no era que le estaban evadiendo impuestos a México, era que nos están clavándose 400% sobreprecio a los venezolanos por decir uno de los elementos. Así que esas sanciones son destinadas a funcionarios corruptos que ustedes mismos han aceptado, y van a terminar que aceptar el resto, porque hoy no tenemos comida, y ni siquiera de calidad, por cierto, porque primero destruyeron el campo, luego destruyeron la empresa privada, el Estado de Derecho, y hoy no tienen cómo importar porque le deben a todo el mundo. Sí, tenemos que ir a la última pausa y ya regresamos para cerrar el tema. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750.
la radio que se ve. CAE Export es la empresa responsable de llevar tus envíos y cargas desde USA a Venezuela y Panamá, pero también de Panamá a Venezuela. CAE Export realiza este delicado trabajo con personal calificado y de vasta experiencia en el ramo de exportación, importación, empaque y despacho de mercancía. Para mayor información visita la página caexport.net, correo info@caexport.net, teléfono 0241-775-5575. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Sí, aquí regresamos contigo en la última parte del programa. Yo quería darle, a Guaidó para que cerremos un poco este tema y podamos contestar una llamada que vamos a atender sobre la Escuela de Estudios Políticos, ¿no? Mira, la invitación es hay muchos planes, proyectos para poder no solamente resolver el problema del agua, resolver el problema de la electricidad, que son dos de los elementos que tenemos hoy en mayor crisis. El llamado, y lo decíamos durante el programa, es que no acostumbrarnos, no permitir que se cotidianice esta urgencia. Parte de esas protestas, parte de eso que está pasando en Venezuela, debemos acompañar, debemos continuar, debemos avanzar con parte de la solución, no solamente recuperar todo ese dinero que se robaron y por lo cual hoy no tenemos luz y agua, sino también implementarlo en planes muy específicos para recuperar la capacidad de bombeo en cada una de los embalses que están, por lo menos en el área metropolitana, para hablar de lo más cercano que tenemos aquí, y poder recuperar parte de nuestra calidad de vida en el cortísimo plazo. No estoy hablando aquí ni de 4 ni de 5 años, no. Con mantenimiento, incluso solamente mantenimiento, pudiéramos nosotros recuperar parte de nuestra calidad de decisión, de vida, de elegir y venir a lo que hicimos, a lo que hacemos. No a caretear agua, insisto, no a estar haciendo cola, sino en definitiva a tener aspiraciones, cumplirlas y ser felices en definitiva. Así que gracias por la invitación, Stalin, y a la orden. Gracias, Juan. Vamos a seguir hablando de esos temas, pero antes de pasar a la llamada, hoy quería invitar a hoy una esquina de idea para hablar sobre el tema de servicios públicos. Va a ser en la residencia del Naranjal de Baruta a las 6 de la tarde, donde estará Celia Herrera, que es experta, profesora y lleva el tema de transporte, Manuel Guevara, que lleva todo lo que tiene que ver el tema de electricidad, y el diputado Juan Andrés Mejía, que es el diputado del circuito. Entonces, para que esta noche quien pueda asistir a las 6 de la tarde a la esquina de idea. Ahora sí, a la llamada con Miguel. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Chévere, chévere. Sí, bien. Queríamos hacer antes de que terminara el programa para, hables un poco de qué se trata las jornadas que están haciendo en estudios políticos, qué es lo que está pasando en la universidad y la iniciativa que ustedes llevan adelante, un poco para poder avanzar en sus estudios y poder graduarse en medio de este colapso que nos ha provocado el gobierno de Maduro, ¿no? Claro. Bueno, te explico. La Universidad Central de Venezuela no está escapando para nada a los problemas de todo el país. La Universidad Central, como el resto de las universidades autónomas del país, tiene un déficit presupuestario bastante grande y no nos está alcanzando para poder cubrir las necesidades tanto del estudiantado como de los profesores. En el caso puntual de la Escuela de Estudios Políticos, que es aquí donde nosotros hacemos esta especie de grito de ayuda con la jornada que ya les voy a explicar, ha sido porque la Escuela de Estudios Políticos infraestructuralmente tiene una serie de problemas. Se nos caen los techos, los baños no funcionan, los aires no funcionan, los pupitres son insuficientes, no tenemos bombillos en varios salones. O sea, el estado de la escuela es bastante precario, además de problemas también administrativos por el hecho de que no tenemos materiales de papelería y todo esto. Debido a esta situación, pues nosotros desde la dirigencia estudiantil y desde la comunidad de la Escuela de Estudios Políticos, pues hemos decidido hacer una serie de asambleas primero en la escuela para determinar cuáles eran los problemas, cómo los podíamos solucionar, y esto ha desembocado en la oportunidad de hacer mañana viernes 2 de noviembre y el sábado 3 de noviembre una jornada de recolección de materiales, tanto de oficina como materiales que nos puedan servir para ayudar a la infraestructura de la escuela, en 3 puntos del municipio de Chacao, que va a ser la Plaza de los Palos Grandes, la Plaza Altamira y la esquina Plomer. Ahí nosotros vamos a estar recibiendo cualquier tipo de materiales, que bien sean bombillos, cemento, arena,
y otros materiales de oficina que también nos puedan ayudar bastante. Lo importante es recalcar que nosotros no estamos pidiendo dinero, ni vamos a aceptar dinero en ninguno de estos puntos, solamente materiales que nos permitan ayudar a poder paliar la situación en la que estamos, que sabemos que no soluciona el problema, pero sin duda alguna pues nos ayuda por lo menos a arrancar el semestre con medianamente buen pie, claro. Miguel, por favor, porque repita de nuevo, ¿cuáles son los puntos y a qué horas van a estar en cada uno de esos sitios? Ok, viernes, el sábado 3 de noviembre, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en los puntos de la Plaza Los Palos Grandes, la Plaza Altamira y la esquina Plomer, los 3 puntos en el municipio de Chacao. Ahí vamos a estar muchos estudiantes de la Escuela de Estudios Políticos pues, bueno, atendiendo a la muestra de solidaridad que tenga el pueblo venezolano con nuestra Escuela de Estudios Políticos, porque es una ayuda más para nuestra casa que vence las sombras. Y bueno, tenemos un sueño en común que es graduarnos y servirle a este país, porque los que seguimos en el país seguimos ilusionados con la idea de graduarnos y hacer todo lo posible para sacar el país para adelante.